Bienvenidos a un nuevo episodio de Lexet Historia, el podcast donde desentrañamos los misterios del derecho romano. Soy Mauricio, su anfitrión, y en el episodio de hoy nos adentraremos en un tema fundamental: estatus y personalidad, el concepto de las personas en el derecho romano. Para guiarnos en este fascinante recorrido, nos acompaña Rodrigo, un experto en la materia. Rodrigo, bienvenido al podcast. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este campo. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Es un placer estar aquí. Llevo años estudiando el derecho romano y me apasiona cómo este sistema legal, a pesar de su antigüedad, sigue influyendo en nuestro mundo actual. He tenido la oportunidad de investigar a fondo el concepto de persona en la antigua Roma, desde la vida de los esclavos hasta los privilegios de los ciudadanos. Espero poder compartir hoy algunos de mis conocimientos con la audiencia. Ahora sí, Rodrigo, entremos en materia. Una de las preguntas fundamentales que nos surgen al estudiar el derecho romano es: ¿qué se entendía por persona en aquel entonces? ¿Era lo mismo que entendemos hoy en día? Excelente pregunta, Mauricio. El concepto de persona en la antigua Roma era bastante complejo. A diferencia de nuestra concepción moderna, no todos los seres humanos eran considerados personas en el sentido legal. La distinción clave radicaba en la personalidad jurídica, es decir, la capacidad de tener derechos y obligaciones. En el derecho romano se distinguían tres tipos de personas: las personas físicas, las personas jurídicas y las personas morales. Las personas físicas eran los seres humanos, pero como mencioné, no todos gozaban de plena personalidad jurídica. Por ejemplo, los esclavos eran considerados objetos, propiedad de sus amos, y carecían de derechos. Las personas jurídicas, por otro lado, eran entidades creadas por el derecho, como las asociaciones o las corporaciones. Estas entidades, aunque no eran seres humanos, sí podían tener derechos y obligaciones, como poseer propiedades o celebrar contratos. Finalmente, las personas morales eran un concepto similar al de las personas jurídicas, pero más cercano a lo que hoy entendemos como fundaciones o asociaciones sin fines de lucro. Si bien no se utilizaba el término persona moral como tal, la idea existía. Es fascinante ver cómo el derecho romano ya contemplaba estas distinciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Fascinante, Rodrigo. Ahora, hablemos del estatus de las personas en la antigua Roma. Sé que este tema es crucial para entender la estructura social y legal de la época. ¿Podrías explicarnos los tres estatus principales? Libertatis, Civitatis y Familiae. Por supuesto, Mauricio. Estos tres estatus eran fundamentales para definir la posición de un individuo en la sociedad romana. El status libertatis se refería a la libertad, es decir, si la persona era libre o esclava. El status civitatis determinaba la ciudadanía, si era ciudadano romano, latino o peregrino extranjero. Y el status familiae establecía la posición dentro de la familia, si era el pater familias, la esposa, el hijo, etc. Comencemos con el status libertatis. Un hombre libre o liber gozaba de derechos civiles, como la capacidad de celebrar contratos, poseer propiedades y casarse según las leyes romanas. En cambio, un esclavo, o servus, era considerado propiedad y no tenía derechos propios. Su vida y destino dependían completamente de su amo. Imagina la enorme diferencia en la vida cotidiana de un hombre libre y un esclavo, simplemente por su status libertatis. El status civitatis también era crucial. Un ciudadano romano tenía derechos políticos y civiles, como el derecho al voto, ius suffragii, y el derecho a ocupar cargos públicos, ius honorum. Los latinos, una categoría intermedia, tenían algunos derechos civiles, pero no políticos. Y los peregrinos o extranjeros tenían aún menos derechos, aunque estaban protegidos por el ius gentium, el derecho de gentes. Finalmente, el status familiae definía el rol de la persona dentro de la familia. El pater familias era el jefe de familia con autoridad absoluta sobre sus miembros. Su esposa, hijos y esclavos estaban bajo su patria potestas. Su poder. Este estatus determinaba, por ejemplo, los derechos sucesorios y la capacidad de administrar bienes. Incluso la emancipación, el proceso por el cual un hijo se liberaba de la patria potestas, era un evento fundamental que cambiaba su status familiar. Rodrigo, has mencionado la esclavitud varias veces.
Profundicemos en este aspecto del status libertatis. ¿Cómo se convertía alguien en esclavo en la antigua Roma? ¿Y qué implicaciones legales tenía? La esclavitud en Roma era una institución compleja. Había varias formas de convertirse en esclavo. La más común era nacer de una madre esclava. Independientemente del estatus del padre, si la madre era esclava, el hijo también lo era. También se podía caer en la esclavitud como prisionero de guerra, por deudas impagables o incluso como castigo por ciertos crímenes. Imagina, Mauricio, ser capturado en una batalla y perder no solo tu libertad, sino también tu identidad, tu familia, todo. Los esclavos eran considerados propiedad, objetos que podían ser comprados y vendidos. No tenían derechos propios, ni siquiera sobre sus propios cuerpos. Es una realidad difícil de imaginar en nuestros tiempos. ¿Había alguna forma de salir de la esclavitud? Sí, la manumisión. El amo podía liberar a su esclavo por diversas razones, ya sea por lealtad, por buena conducta o incluso en su testamento. Conozco el caso de un esclavo llamado Tiro, secretario de Cicerón, quien fue liberado por su amo y llegó a ser un hombre culto y respetado. Sin embargo, la libertad de un esclavo no era completa. Seguía ligado a su antiguo amo, ahora convertido en su patrón, con ciertas obligaciones. Entonces, aunque libres, ¿no eran iguales a los ciudadanos romanos de nacimiento? Exacto. Los libertos, como se les llamaba, tenían una ciudadanía limitada. El status civitatis de un liberto era inferior al de un ciudadano nacido libre. No podían votar ni ocupar cargos públicos, por ejemplo. Su estatus social también era diferente, siempre con la marca de su pasado como esclavos. Aunque la manumisión les abría las puertas a una vida mejor, las consecuencias de la esclavitud eran difíciles de borrar por completo. Ahora, Rodrigo, hablemos del status civitatis, la ciudadanía romana. ¿Qué significaba ser ciudadano en aquel entonces y qué privilegios conllevaba? La ciudadanía, Mauricio, era la clave para acceder a la vida política y legal de Roma. Un ciudadano romano, a diferencia de un latino o un peregrino extranjero, disfrutaba de derechos y privilegios exclusivos. Imagina poder votar en las asambleas, el ius suffragi, influir en las decisiones del Estado e incluso aspirar a cargos públicos, el ius honorum. Suena a una gran ventaja. ¿Cuáles eran esos derechos civiles y políticos que mencionas? Bueno, el connubium curvulim, por ejemplo, les permitía contraer matrimonio legal, lo cual era fundamental para la legitimidad de los hijos y la herencia. El commercium les daba el derecho a realizar transacciones comerciales, poseer propiedades y participar en la economía romana. En el ámbito político, además del ius suffragi y el ius honorum, tenían la provocatio ad populum, un recurso legal para apelar al pueblo contra sentencias injustas, especialmente la pena de muerte. Una especie de protección contra el abuso de poder de los magistrados. Interesante. ¿Y qué pasaba con los que no eran ciudadanos romanos de nacimiento? ¿Los latinos y los peregrinos, por ejemplo? Su situación era diferente. Los latinos, antiguos aliados de Roma, gozaban de algunos derechos, como el de comerciar y casarse con romanos, pero no tenían derechos políticos plenos. Los peregrinos, en cambio, eran extranjeros con derechos muy limitados, dependiendo de su origen y los tratados con Roma. Su estatus legal era precario. Pasemos ahora a un tema fundamental en la sociedad romana, la familia. Rodrigo, ¿cómo se definía la familia en el derecho romano? ¿Y cuál era la importancia del status familiae? La familia, Mauricio, era la base de la sociedad romana. El status familiae determinaba el lugar de cada individuo dentro de su familia y por ende en la sociedad. Imagina una estructura jerárquica con el pater familias a la cabeza, ejerciendo un poder absoluto, la patria potestas, sobre todos los miembros de su familia. ¿El paterfamilias tenía tanto poder? ¿Qué implicaba eso en la práctica? Absoluto, Mauricio. Controlaba los asuntos económicos, decidía los matrimonios de sus hijos e incluso tenía derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. Piensa en un padre de familia actual, pero con mucho más poder legal. Por ejemplo, un paterfamilias podía decidir dar en adopción a un hijo sin el consentimiento de la madre. Sorprendente. ¿Y qué me dices de los matrimonios? ¿Había diferentes tipos? Sí, existían dos tipos principales: el matrimonio cum manu y el sine manu. En el cum manu, la mujer pasaba a estar bajo la autoridad del paterfamilias de su esposo, perdiendo sus vínculos legales con su familia de origen.
En cambio, en el sine manu, la mujer mantenía su independencia legal y sus lazos con su propia familia. Imagina las implicaciones sociales y económicas de cada tipo de matrimonio. Interesante. ¿Y qué pasaba con los hijos? ¿Cómo se establecía la filiación? La filiación, Mauricio, se establecía a través del matrimonio legítimo. Los hijos nacidos dentro del matrimonio caían bajo la patria potestas del pater familias. También existía la adopción, una forma de integrar a nuevos miembros a la familia y asegurar la continuidad del linaje, especialmente en ausencia de hijos varones. Y finalmente, ¿qué era la emancipación? La emancipación era el proceso por el cual un hijo se liberaba de la patria potestas. Imagina la libertad que significaba para un joven romano adquirir plena capacidad legal para administrar sus bienes, casarse sin el consentimiento de su padre y formar su propia familia, independiente de la autoridad del pater familias. Era como alcanzar la mayoría de edad en la antigua Roma. Ahora, Rodrigo, hablemos de los atributos de la personalidad jurídica. ¿Cuáles eran estos atributos y cómo definían a las personas en la antigua Roma? Claro que sí, Mauricio. Los atributos de la personalidad jurídica eran las características que definían a una persona, tanto física como jurídica, y le permitían interactuar con la sociedad y el sistema legal. Estos atributos eran nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad y patrimonio. Empecemos por el nombre. ¿Qué importancia tenía en el derecho romano? El nombre, como hoy en día, era fundamental para la identificación de la persona. No solo el praenomen, nomen y cognomen, sino también el apodo o sobrenombre podía ser relevante en términos legales. Imagina un caso de herencia. El nombre correcto era esencial para determinar quiénes eran los legítimos herederos. ¿Y el domicilio? ¿Qué implicaciones legales tenía? El domicilio era el lugar de residencia de la persona y establecía la jurisdicción legal a la que estaba sujeta. Era importante para determinar dónde se debían presentar demandas, pagar impuestos y cumplir con otras obligaciones legales. ¿Qué me dices del estado civil? El estado civil, Mauricio, se refería a la situación familiar de la persona. Si era soltera, casada, viuda, divorciada, etc. Tenía importantes implicaciones en el derecho de familia, la capacidad para contraer matrimonio, la herencia y la tutela de los hijos. Por ejemplo, una mujer casada bajo la manus de su esposo tenía menos derechos que una mujer casada sine manu. Hablemos ahora de la nacionalidad. ¿Qué significaba ser ciudadano romano? La nacionalidad romana, Mauricio, era un privilegio muy valorado. Confería derechos civiles y políticos que no estaban disponibles para los extranjeros o peregrinos. Los ciudadanos romanos podían votar, ocupar cargos públicos, contraer matrimonio legalmente y participar plenamente en la vida económica y social de Roma. Y finalmente, el patrimonio. ¿Cómo se definía en el derecho romano? El patrimonio incluía todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, tanto activos como pasivos. Era un elemento clave de la personalidad jurídica, ya que permitía a las personas participar en el comercio, realizar contratos y heredar bienes. La protección del patrimonio era fundamental en el derecho romano. Interesante, Rodrigo. Ahora, si estos atributos definían a la persona, ¿qué pasaba cuando estos cambiaban? ¿Qué eran las causas modificativas de la personalidad y cómo afectaban el estatus legal de las personas? Bueno, Mauricio, la vida en la antigua Roma, como ahora, era dinámica. Las personas cambiaban de nombre, de domicilio, de estado civil, incluso de nacionalidad. Todos estos cambios, llamados causas modificativas de la personalidad, tenían implicaciones legales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Imagina a un esclavo liberado que recibía un nuevo nombre al obtener su libertad. Este cambio no era solo simbólico, sino que reflejaba su nueva condición jurídica como persona libre. O piensa en un ciudadano romano que se mudaba a una provincia. Su cambio de domicilio afectaba su jurisdicción legal y sus obligaciones fiscales. ¿Y qué pasaba con los cambios en el estado civil? Un ejemplo claro es el matrimonio. Si una mujer se casaba cum manu, pasaba a estar bajo la autoridad de su esposo, el pater familias, y perdía sus vínculos legales con su familia de origen. Esto modificaba su estatus familiar y, por ende, su capacidad jurídica. La adopción también era una causa modificativa, ya que creaba nuevos vínculos familiares con implicaciones legales en la herencia y la tutela. ¿Y la nacionalidad? ¿Se podía cambiar de nacionalidad en la antigua Roma? Sí, aunque no era tan común como hoy en día.
Un extranjero podía obtener la ciudadanía romana por diversos motivos, como servicios al Estado o por concesión especial del emperador. Este cambio de nacionalidad le otorgaba todos los derechos y privilegios de un ciudadano romano. A la inversa, un ciudadano romano podía perder su ciudadanía por traición o por adquirir la ciudadanía de otra ciudad. Finalmente, Rodrigo, ¿qué implicaba la pérdida de la personalidad jurídica? Para las personas físicas, la pérdida de la personalidad jurídica se producía con la muerte. Con la muerte, la persona dejaba de ser sujeto de derechos y obligaciones. Para las personas jurídicas, como las asociaciones o corporaciones, la pérdida de la personalidad se daba con la disolución de la entidad. Fascinante, Rodrigo. Realmente nos has dado una visión completa del concepto de persona en el derecho romano. Para resumir, hemos visto cómo la idea de persona no se limitaba solo a los individuos, sino que abarcaba también entidades jurídicas y morales. Exploramos los tres estatus que definían la posición legal de las personas. El status libertatis, relacionado con la libertad, el status civitatis, vinculado a la ciudadanía, y el status familiar, que establecía el lugar dentro de la familia. Exacto, Mauricio. Y es crucial entender cómo estos estatus se interrelacionaban y cómo influían en la vida cotidiana de los romanos. No podemos olvidar la importancia de la esclavitud en la sociedad romana y cómo la manumisión, aunque otorgaba la libertad, no equiparaba al liberto con un ciudadano romano de nacimiento. También hemos profundizado en los derechos y privilegios de la ciudadanía romana, desde el derecho al voto hasta la protección contra castigos crueles, y cómo estos derechos se extendían o limitaban según la categoría de la persona, ciudadano, latino o peregrino. Así es. Y finalmente, analizamos el papel fundamental de la familia en el derecho romano. La figura del pater familias. Los tipos de matrimonio y la importancia de la filiación y la emancipación. Todos estos aspectos nos permiten comprender la complejidad y la riqueza del derecho romano en la construcción del concepto de persona. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora. El placer ha sido mío, Mauricio. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje al fascinante mundo del derecho romano. Los invitamos a seguir explorando este tema tan relevante para comprender las bases de nuestro sistema legal actual. Hasta el próximo episodio.